Mi nombre es Neidi Jaimes y les voy a hablar de la hipercolesterolemia familiar, que es una enfermedad que está relacionada con mutaciones en genes específicos que controlan el metabolismo del colesterol. Estas mutaciones pueden afectar la síntesis, transporte o eliminación del colesterol en nuestro cuerpo. Una vía metabólica clave es la síntesis del colesterol en el hígado. El colesterol se produce a partir de sustancias como el acetil-CoA a través de una serie de reacciones químicas. Sin embargo, las mutaciones genéticas pueden alterar este proceso y resultar en una mayor producción de colesterol. Una vía importante es el transporte del colesterol en el torrente sanguíneo mediante lipoproteínas como las LDL. Estas lipoproteínas llevan colesterol desde el hígado hacia los tejidos periféricos. Sin embargo, las mutaciones en los genes de receptores de LDL pueden afectar la capacidad de las células para reconocer y eliminar eficientemente las LDL de la sangre. Estas mutaciones genéticas resultan de niveles elevados de colesterol malo en la sangre, lo que se conoce como hipercolesterolemia. El exceso de colesterol LDL puede acumularse en las paredes de las arterias, formando placas que estrechan los vasos sanguíneos y dificultan el flujo sanguíneo. Esto aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. En resumen, la hipercolesterolemia familiar es una enfermedad genética que afecta el metabolismo del colesterol. Las mutaciones en genes específicos alteran la síntesis y el transporte del colesterol, lo que resulta en niveles elevados de colesterol malo en la sangre y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Hola, mi nombre es Jonathan Berbesi y hoy les voy a hablar sobre la resistencia a la insulina. Bueno, empecemos. La resistencia a la insulina, en introducción, sería que es cuando las células no reaccionan ni se abren, lo cual causa un nivel excesivo de azúcar en la sangre. Bueno, ahora sí, más a fondo, para entender la resistencia a la insulina, primero exploremos cómo normalmente la insulina facilita la entrada de glucosa en las células, preparándola para el proceso glicolítico. En condiciones de resistencia a la insulina, las células no responden eficientemente a esta señal. Esto afecta directamente la entrada de glucosa en la célula, lo cual limita el sustrato necesario para la glicólisis. ¿Y qué es la glicólisis? Es la ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa con la intención de obtener energía para la célula. La resistencia a la insulina puede resultar en glicólisis desequilibrada, ya que la producción de ATP se ve comprometida, afectando la capacidad de la célula para obtener energía a partir de la glucosa. Esta resistencia es precursor común de la diabetes tipo 2, donde la capacidad del cuerpo para regular la glucosa se ve gravemente comprometida debido a la disminución de la efectividad de la glicólisis. Bueno, en conclusión, la resistencia a la insulina y su impacto en la glicólisis revelan cómo los desequilibrios metabólicos pueden afectar la capacidad del cuerpo, de nuestro cuerpo, para utilizar la glucosa de manera efectiva. Comprender esta conexión es esencial para abordar la diabetes y otros trastornos metabólicos. Muchas gracias. Bueno, les voy a hablar sobre la obesidad y sus complicaciones asociadas. Entonces, la obesidad está caracterizada por el exceso de grasa corporal. Es el resultado de complejas interacciones genéticas, ambientales y conductuales. A nivel bioquímico, la acumulación de tejido adiposo se regula mediante hormonas y procesos metabólicos. Cuando se consumen más calorías de las necesarias, la glucosa se convierte en ácidos grasos y a través de la lipogénesis se almacena como triglicéridos en adipocitos. La insulina es una parte muy esencial e importante en todo este proceso, ya que es la entrada de glucosa y síntesis de grasas. Cuando hay resistencia a la insulina, más que todo se presenta en la obesidad, así que eleva los niveles de glucosa y promueve el almacenamiento de grasas. Bueno, la adiposidad excesiva conlleva a liberar moléculas proinflamatorias que generan inflamación crónica y afectan la señalización de la insulina. El tejido adiposo no solo cumple la función de ser un almacén, sino que secreta moléculas que regulan el apetito. Las rutas metabólicas interrelacionadas en la obesidad involucran desregulaciones en lo que es la glicólisis, la glicogenólisis y la gluconeogénesis, afectando la homeostasis de glucosa. Entonces, la resistencia a la insulina induce a hiperglucemia y estimula la síntesis de grasas. Bueno, ahora hablemos de las desregulaciones. En el caso de la glicólisis, lo que pasa es que se puede ver alterada, o alterado el proceso de descomposición de la glucosa para así obtener energía. Entonces, al haber estos desequilibrios, afecta
afecta o influye en la eficiencia de esta vía metabólica, lo que puede ayudar o contribuir a los niveles altos de glucosa en sangre y promueve entonces la resistencia a la insulina. Bueno, entonces en el caso de las desregulaciones de la glicogenólisis, que es un proceso que implica la liberación de glucosa almacenada, estas desregulaciones pueden ocurrir cuando esa glucosa almacenada es liberada en cantidades inadecuadas y pues eso contribuye a la hiperglucemia y a la interferencia de la homeostasis glucémica. Y bueno, por último, las desregulaciones o el impacto que produce en la gluconeogénesis, que pues es un proceso por el cual se produce glucosa a partir de sustratos no glúcidos. Entonces eso puede ayudar a que aumente la obesidad. ¿Cómo? Pues simplemente el aumento se puede presentar cuando el cuerpo pide más energía de la normal y pues eso puede ayudar a que se produzca hiperglucemia o a que suba la intensidad de la resistencia a la insulina. Bueno, entonces ya por último, para concluir, pues quedaría decir que pues todos estos mecanismos complejos en la obesidad, pues todos ayudan a la resistencia a la insulina y pues tienen sus consecuencias obviamente, y pues se necesita de estrategias muy precisas para poder controlar o tratar este problema. La diabetes es una enfermedad que afecta a millones de personas alrededor del mundo. Por esa razón, vamos a explicarles acerca de cómo funciona la relación intersubstancial hepática de glucosa y su función con la diabetes. Estas condiciones involucran algunos desequilibrios en el cuerpo. Por lo general, estos pueden ser genéticos o hormonales, y debido a que la producción de energía en el cuerpo está desequilibrada. Los niveles de glucosa están por encima del promedio, por lo cual debemos recordar que siempre que nosotros ingestamos algún tipo de comida, esa comida se transforma en glucosa y la glucosa nos permite generar energía. Si les menciono la palabra diabetes, probablemente ustedes se imaginen su postre favorito, azúcar o la palabra glucosa, pero en realidad eso es más complejo de lo que ustedes piensan. Nuestro organismo necesita obtener constantes sustancias del medio para sobrevivir, como el oxígeno, el agua o alimentos, y todas esas moléculas que nos proporcionan energía. La más importante para las células son los azúcares, y más concretamente la glucosa. Así realizan funciones para fabricar proteínas, replicar su ADN, dividir o producir todo tipo de moléculas. La insulina se trata de una hormona que secreta el páncreas cuando detecta que los niveles de glucosa en sangre están elevados, es decir, cuando ingerimos alimentos que estos llegan al tubo digestivo donde comienzan a degradarse en moléculas más pequeñas, entre ellas está la glucosa. A partir de este momento los niveles de glucosa en la sangre comienzan a aumentar, momento en el que el páncreas secreta insulina rápidamente. Su función es inducir que los tejidos del cuerpo capten glucosa como energía, especialmente en algunos tejidos como los músculos, el tejido adiposo o el hígado. Existe la predisposición genética, la cual si algún familiar o algún antepasado tuyo sufrió de esa enfermedad, tienes mayor probabilidad de sufrirla en un futuro. Además, tener una vida sedentaria o la falta de realización de actividad física puede comprometer gravemente tu salud, generándose algún tipo de diabetes. Ese proceso ingenioso no solamente genera glucosa, sino que la libera al torrente sanguíneo desde el hígado. Del páncreas se secreta la insulina, viaja por la sangre hasta encontrarse con los receptores de insulina que se encuentran en la superficie de nuestras células. ¿Y cómo consigue la insulina que las células capten niveles de glucosa? Algunos posibles síntomas de la diabetes es la fatiga, la pérdida de peso, la visión borrosa, las encías rojas. Una vez nuestros tejidos han consumido toda la glucosa que se necesita, la insulina induce la glucosa sobrante y la almacena en depósitos que le llamaremos glucógeno. Lo que pasa es que esos depósitos de glucógeno no son infinitos, sino que tienen un límite. Es por eso que si hemos comido tanto, lo hemos llenado y esos depósitos de glucógeno encima sigue sobrando la glucosa. La insulina induce que esa glucosa sobrante se transforme en grasa. Las células pierden la capacidad de captar y utilizar la glucosa como fuente de energía debido a que el sistema de insulina no funciona correctamente, por el que el páncreas pierde su capacidad de producirla y por lo que el cuerpo ya es capaz de corresponder incorrectamente hacia ella. Voy a estar hablando de una de las enfermedades metabólicas que sería el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un grupo de trastornos que se presentan al mismo tiempo. Aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2. Estos trastornos incluyen aumento de la presión arterial, niveles altos de azúcar en la sangre, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y niveles anormales de colesterol o triglicéridos.
El cuerpo de los pacientes que sufren el síndrome metabólico suele tener una forma de manzana o de pera, es decir, que ellos poseen cinturas anchas y soportan mucho peso en el abdomen. Las causas se vinculan con una afección denominada resistencia a la insulina. En condiciones normales, el sistema digestivo descompone los alimentos que se ingieren y los transforma en azúcar. La insulina es una hormona generada por el páncreas que ayuda al ingreso del azúcar a las células para utilizarlo como combustible, siendo así la insulina una hormona la cual su acción química es la permeabilidad celular de glucosa en músculo y tejido adiposo. La hormona insulina, activa la glucosis y la glucogénesis y detiene la gluconeogénesis. Y su acción fisiológica es nivelar la glucosa en la sangre. Por ejemplo, en las personas con resistencia a la insulina, las células no responden normalmente a la insulina y a la glucosa, lo cual no puede ingresar a las células con tanta facilidad como una persona normal. Como resultado, los niveles de glucemia aumentan incluso cuando tu cuerpo produce más insulina para intentar disminuir la glucemia. Un síntoma que es visible es la circunferencia grande en la cintura. Si el azúcar en sangre es alto, se pueden notar signos como de síndrome metabólico, como puede ser el aumento de sed, de orina, cansancio, visión borrosa, también puede ser. Factores de riesgo que pueden generar el síndrome metabólico. Puede ser la edad, el origen genético, obesidad, diabetes o enfermedades como hígado graso, ovario poliquístico y apnea del sueño. El diagnóstico que se le puede dar a estos pacientes puede ser, como ya he hablado, circunferencia grande en la cintura. En las mujeres de 89 centímetros ya sería grande, en los hombres 102 centímetros también. También puede ser niveles elevados de triglicéridos, colesterol bueno o de lipoproteína de alta densidad reducido, menos de 40 miligramos por decilitro en los hombres o 50 miligramos por decilitro en las mujeres. También puede ser glucosa sanguínea en ayunas elevadas, que sería 100 miligramos por decilitro o más. Complicaciones que se pueden desarrollar en el síndrome metabólico serían la diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón y circulatorias. Las prevenciones y autocuidados que se pueden hacer para este síndrome sería hacer actividad física al menos 30 minutos todos los días, si es posible, comer muchas verduras, frutas, proteínas magras y cereales integrales. Limitar también la sal y las grasas saturadas en la dieta. Mantener un peso saludable de acuerdo con tu altura y tipo de cuerpo. No fumar si sería el caso y reducción o control del estrés, ya que esto también produce lo que es el síndrome metabólico.